Bien, pues efectivamente hace casi 2 años tuvimos un debate sobre esta misma cuestión de las inmatriculaciones y en esa ocasión efectivamente les expliqué por qué consideraba que el planteamiento que estaban realizando era un planteamiento erróneo, ¿no? Básicamente, les decía en primer lugar que esa argumentación que ligaba el tema de las inmatriculaciones con el franquismo y con la ley hipotecaria de 1946 era errónea. Era errónea porque efectivamente con anterioridad en el reglamento hipotecario de 1915 y en el Real Decreto del 6 de noviembre de 1863, la Iglesia Católica podía inscribir bienes de forma excepcional. Bueno, el señor Araiz me ha dicho que es posesión, no propiedad, no lo sé, tendré que verlo exactamente, pero como diré a continuación, el hecho de que la Iglesia tenía propiedades, tenía bienes que le pertenecían, fue también reconocido en otro lugar. Bien, en cualquier lugar, la afirmación de que esto es un invento del franquismo, pues servirá para estirar el chicle del franquismo, pero no se sostiene. Insisto, porque antes del 46 se podía inscribir con una certificación de las diócesis. Eso sí, con una condición, y es que esos bienes no estuvieran inscritos previamente por otra persona. Si los pueblos consideraban que eso era suyo, lo podrían haber inscrito, no lo hicieron. Bien, en segundo lugar, ¿por qué es también incorrecto? Porque el registro de la propiedad, también les comenté, se crea en 1861 y se crea para, precisamente, no se lo van a creer, para registrar la propiedad. Claro. El objetivo es catalogarla para el cobro de impuestos, sobre todo cuando se producen casos de compraventa. Pero la propiedad, naturalmente, la propiedad y la posesión existía de antes. En el caso de los bienes de la Iglesia, monasterios, prioratos, conventos, colegiatas, ¿cómo sabemos que efectivamente pertenecían a la Iglesia, pese a no haberlas escrito en su momento? ¿Cómo sabemos que no se han hurtado a los pueblos, como han dicho ustedes? Que los construyeron en Auzolán, ha dicho el señor Araiz. Y ya que uno se imagina pues a grupos de nescas y mutiles construyendo las iglesias al son de la chalaparta y en alegre francachela, ¿no? ¿Cómo sabemos que esto no pertenecía a los pueblos? Déjenme hablar, por favor. Pues miren, por algo que les va a sonar del colegio. Los decretos desamortizadores. Era la desamortización, me van a ayudar, de los bienes de la Iglesia, ¿qué? De los santos de los últimos días, no, de la Iglesia Católica. Los decretos desamortizadores expresamente reconocen que están desamortizando los bienes de la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? Claro, uno no puede expropiar bienes de alguien si no le pertenecen previamente. Eso me concederán que es bastante plausible, ¿verdad? Por si esto fuera poco, el Estado, en la Ley de Novación de Culto y Clero de 1845 y en el Concordato de 1851, reconocía que los bienes eclesiásticos que no había podido desamortizar, que no había podido vender, retornaban a la Iglesia Católica. Era un reconocimiento expreso de que esos bienes pertenecían a la Iglesia. Y precisamente porque se había reconocido eso, cuando en 1861 se pone en marcha el registro, que es un fracaso hasta la llegada del franquismo, no se le va a pedir que los tenga que registrar, porque expresamente se ha reconocido que eso forma parte de los bienes de la Iglesia Católica. Vamos con el tema de Aznar. Los lugares de culto católicos, efectivamente, no se podían inmatricular en nuestro país hasta 1898. Se entendía que como iban a ser objetos de compraventa, pues no era necesario, porque era muy raro que uno se pusiera a vender una catedral. Efectivamente. Las sinagogas, las mezquitas, los salones del trono sí se podían inmatricular. Así que el gobierno de Aznar hizo algo que a primera vista resultaba bastante sensato. Era dar a la Iglesia Católica los mismos derechos que estaba dando a las comunidades evangélicas, islámicas, judías, etcétera. ¿Bien? Es entonces cuando los obispados de España se lanzan a inmatricular sus bienes y lugares de culto. En Navarra, ha dicho la señora Sáez, yo desconocía ese dato, el 89% de lo que se matriculó y se inmatriculó eran lugares de culto. Mire, como acabo de explicar, esto no significa que con anterioridad no fueran suyas. No se equivoquen. ¿Ha podido haber excesos? Han comentado el caso de Frontones, yo también los desconozco. Pues sí, es posible que haya habido excesos, pero quien tendrá que decidir acerca de esos excesos, pues de nuevo será lo de siempre, los tribunales. No los parlamentos, no los gobiernos, es los tribunales. Y son las partes implicadas en el proceso que se abra, los interesados, los que tendrán que pedir al registro de la propiedad las notas simples. No los gobiernos. Ustedes instan al gobierno. Es que yo creo que eso no entra entre las competencias de un gobierno. Bien, todo eso estuvimos hablando en 2016.
Bien, todo esto, como pueden comprender, tiene muy poco que ver con las creencias religiosas, tiene muy poco que ver con clericalismo, con ese confesionalismo falso que pues la Constitución del 78 no desarmó y todo eso. No, yo no les voy a contar mi vida, pero mis hijos ni siquiera están bautizados. Ni siquiera están bautizados. Pero esto no tiene que ver con creencias, esto tiene que ver con el respeto a la propiedad. Si a cualquiera de nosotros nos contaran que alguien en Polonia, en la República Checa, quiere coger las sinagogas, quitárselas a las comunidades judías y dárselas a los ayuntamientos, a todos nos parecería una barbaridad. Porque lo normal es que los lugares de culto pertenezcan a la comunidad de creyentes en esa confesión religiosa. Eso es lo que es de sentido común. Como insisto, no tiene nada que ver con las creencias, es una cuestión de respeto a la propiedad e incluso diría de respeto a la no confesionalidad del Estado, porque me quieren decir ¿para qué demonios quiere el Estado lugares de culto? ¿Para qué quiere? ¿Para organizar talleres de empoderamiento por medio de la percusión africana o de la chalaparta? ¿Para qué quiere una ermita, una iglesia, un ayuntamiento? Yo creo que una iglesia, por muy bonita que sea o que sea fea, tendrá que servir para practicar el culto. ¿Bien? Es más, esto a ustedes les parece una cosa intolerablemente franquista y un robo. Pues les tengo que dar una mala noticia, porque en Cuba, un régimen que, hombre, algunos los admirarán, otros no lo admirarán, pero desde luego no van a decir que es un lugar oscurantista y vendido a la Iglesia. Pues en Cuba desde 2009 se está devolviendo a la Iglesia Católica la propiedad, no se lo van a creer, de los lugares de culto. Sí, o sea que por lo visto el fallecido Castro pues estaba robando a los cubanos. ¡Qué vergüenza, señor Castro! Cuando se murió dijeron que era un señor muy bueno, pero por lo visto era un ladrón. Bien, maduren de una vez, superen su fase de anticlericalismo adolescente, respeten la propiedad de la Iglesia, como creo que respetan la propiedad de las comunidades islámicas, judías y evangélicas. Por cierto, las comunidades islámicas tampoco tienen, señora de Simón, está hablando en este caso, tampoco tienen obispas. No tienen ni muftis, ni seikhs, ni imames femeninos.